En el journal de hoy vamos a revisar este artículo publicado en septiembre de 2019 para hablar de la clasificación de Clavien-Dindo. El artículo se titula Clavien-Dindo Classification for Grading Complications After Total Pharyngolaryngectomy and Free Genome Transfer. La frecuencia de las complicaciones postoperatorias se utiliza como un indicador de calidad quirúrgica, aunque esto queda un poco pobre cuando se tienen que comparar resultados. En esto encontramos diversos problemas, que es que no hay un acuerdo para definir las complicaciones quirúrgicas y su severidad. Se utilizan sistemas no estandarizados para evaluar las complicaciones postoperatorias y en muchos casos la gravedad, la severidad de estas complicaciones no se tiene en cuenta. De hecho, muchos artículos utilizan mediciones totalmente subjetivas y poco confiables, como sería definir las complicaciones como menores, moderadas o severas. Son necesarios sistemas estandarizados para gradar las complicaciones postoperatorias con la finalidad de mejorar la investigación clínica y poder dar una mejor información en los reportes sobre cirugía reconstructiva. Y un ejemplo de este tipo de clasificaciones estandarizadas es la clasificación de Clavien-Dindo. Clavien-Dindo se compone por dos personas. Primero Clavien, que desarrolló una clasificación con los resultados después de una colecistectomía, y Dindo, años más tarde, que refinó esta clasificación con tal de hacerla un poco mejor y más aceptada para la práctica clínica. La principal característica de esta clasificación es que la severidad de cada complicación se grada en función de la terapia que se necesita para poner un tratamiento a esta complicación. Y aquí tenemos la tabla con la clasificación. El grado 1 es cuando hay alguna desviación de lo que sería el postoperatorio normal, y en este grado se incluyen fármacos, como serían antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, sueros y fisioterapia, y también si hay un desviamiento de una infección a pie de cama. El grado 2 es cuando ya aparece una complicación y hay que añadir algún tratamiento farmacológico diferente a los que acabamos de mencionar, y aquí también se tienen en cuenta las transfusiones sanguíneas y la nutrición parenteral total. Grado 3 es cuando ya se requiere de una intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. 3A si se hace sin necesidad de anestesia general. 3B si se hace con anestesia general. Grado 4 es cuando hay una complicación que pone en riesgo la vida del paciente y que requiere un manejo intensivo, que en este caso sería un 4A si es una disfunción de un único órgano, o un 4B si es multiorgánico, y el grado 5 que es la muerte del paciente. El objetivo del artículo es evaluar cómo funciona la clasificación de Clavien-Dindo en la reconstrucción de cabeza y cuello, y para ello lo que quieren es comparar las complicaciones postoperatorias después de una faringolaringectomía total y una reconstrucción con un yeyuno libre en pacientes que han recibido radioterapia versus pacientes que no han recibido radioterapia, y comparar estas complicaciones postoperatorias utilizando la clasificación de Clavien-Dindo. Es un trabajo interesante porque el mismo grupo de autores previamente ya había hecho una comparación entre pacientes que habían recibido radioterapia, pacientes que no habían recibido radioterapia y se habían sometido a faringolaringectomía total y reconstrucción con yeyuno, y habían comparado las complicaciones postoperatorias utilizando un sistema no estandarizado y no habían sido capaces de encontrar diferencias estadísticamente significativas. Cuentan con 274 pacientes que habían sido sometidos a una reconstrucción con un yeyuno libre después de una faringolaringectomía total para un escamoso, que los datos se habían recogido desde abril del 2010 hasta agosto del 2016. 236 hombres, 38 mujeres, que en cuanto a edades iban de los 44 a los 87 años. El grupo de radioterapia previa se componía de 79 pacientes, mientras que el de no radioterapia previa se componía de 195. Dentro del grupo que había sido sometido a radioterapia, 52 pacientes habían hecho radioterapia y quimioterapia y 27 habían hecho únicamente radioterapia. En cuanto al motivo de la cirugía, 65 pacientes de los 79, un 82%, era una cirugía de rescate, y en el resto, 14, un 18%, era una cirugía por un segundo primario, es decir, que el paciente había recibido la radioterapia por otra neoplasia de cabeza y cuello, y ahora pues se sometía a una cirugía primaria del nuevo cáncer.
Recogieron variables médicas y después también las complicaciones postoperatorias, que las dividieron en complicaciones relacionadas con el sitio receptor, complicaciones relacionadas con el sitio donante y complicaciones médicas. El análisis estadístico, lo primero que hicieron fue un análisis convencional, este que ya habían hecho en el artículo previo, utilizando un sistema no estandarizado de evaluación de las complicaciones postoperatorias. Y después utilizaron esta clasificación de Clavien-Dindo. Se tuvo en cuenta la complicación más severa de cada paciente utilizando el Clavien-Dindo. Y para gradar cada complicación se definió de acuerdo al Japan Clinical Oncology Group Postoperative Complication Criteria, que es un sistema desarrollado por un grupo en el cual se clasifica cada complicación postoperatoria en neoplasias de cabeza y cuello según unos criterios ya definidos. Esto es interesante porque al definir en cada complicación qué tratamiento se tiene que poner y qué grado implica esto dentro del Clavien-Dindo, lo que permite es reducir un poco el sesgo que hay de evaluación y de clasificación que pueden tener entre dos profesionales diferentes. Y aquí en esta diapositiva pues veríamos un poco un ejemplo, ¿no? En el caso de que apareciera una hernia incisional abdominal, pues lo que vemos escrito, el tratamiento que se ve en cada recuadro sería el que nos daría la clasificación, el grado de Clavien-Dindo concreto. Entonces se utilizaron la clasificación de Clavien-Dindo para comparar complicaciones postoperatorias entre el grupo que había recibido radioterapia y el grupo que no había recibido radioterapia. Y además después también se hizo esta misma comparación, pero excluyendo las complicaciones abdominales entre los dos grupos para tener en cuenta solo las complicaciones relacionadas con el sitio receptor. Aquí vemos los resultados de entre el análisis totalmente descriptivo. Vemos que tanto por sexo y edad no hay diferencias significativas entre ambos grupos, tampoco para la clasificación ASA. Y lo que sí que se ve que hay una diferencia estadísticamente significativa es en la historia previa de quimioterapia, que es más común en el grupo que había recibido radioterapia. En el análisis no estandarizado no se apreciaron diferencias significativas entre ambos grupos, ni para complicaciones del lugar receptor, donante, ni para complicaciones médicas. Además, la diferencia de frecuencia en cada tipo concreto de complicación tampoco obtuvo un resultado estadísticamente significativo. En esta diapositiva vemos complicaciones que no se pueden valorar en función de la clasificación del grupo japonés porque no se tienen en cuenta, como serían la trombosis de la anastomosis, la pérdida del yeyuno, la fístula faringocutánea o la necrosis del estoma traqueal. El análisis utilizando el sistema estandarizado de la clasificación de Clavien-Dindo demostró que sí que había diferencias estadísticamente significativas, que el grupo que había recibido radioterapia previa tenía complicaciones más graves que el grupo que no había recibido radioterapia previa. ¿No? Si vemos un poco la comparación en cada grado, los números no están tan lejos entre sí, contando que la N del grupo que no había recibido radioterapia es un poco más que el doble que el grupo que sí que había recibido radioterapia, ¿no? Que no hubieran tenido ninguna complicación, teniendo en cuenta todas las complicaciones, 41 pacientes de 79 en el grupo de radioterapia, 124 de 195 en el grupo de no radioterapia. Grado 1, aquí los números sí que están un poco más lejos, 12 en el grupo de radioterapia, 34 en el grupo de no radioterapia, pero el resto de complicaciones ya más graves, en el grupo 2, 7 por 13, en el grupo 3A, 8 por 11, en el grupo 3B también 8 por 11, ¿no? O sea que a medida que las complicaciones son más graves, ¿no? Que necesitan un tratamiento mayor, más agresivo, vemos que la diferencia entre números se iguala bastante, es decir, que el grupo que había recibido radioterapia tenía en proporción complicaciones más graves que el grupo que no había recibido radioterapia, y lo mismo se ve si se excluyen las complicaciones abdominales. Otra cosa interesante es que se cogieron los pacientes que habían tenido una complicación mayor a un grado 3 y se intentó ver qué variables estaban más relacionadas con estos pacientes para ver qué factores de riesgo hay de tener una complicación que requiera una intervención
en este caso quirúrgica, endoscópica o radiológica. Y lo que se vio es que los factores, las variables estadísticamente significativas que aumentaban el riesgo de complicación grave, podemos decir, son la edad, tener más de 75 años y haber recibido radioterapia previa. El análisis multivariante también vio que el estadísticamente significativo era el riesgo, aumentaba el riesgo de complicación con radioterapia previa, ¿no? Hasta el punto que aumentaba 2,2 veces y media respecto a no haber recibido radioterapia. Entrando en la discusión, lo que vemos es que la clasificación de Clavien-Dindo permitió encontrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a complicaciones postoperatorias entre pacientes que habían recibido radioterapia previa versus pacientes que no habían recibido radioterapia previa en una faringolaringectomía total y en una reconstrucción con un yeyuno libre. La comparación de resultados utilizando sistemas no estandarizados no fue capaz de encontrar estas diferencias con significación estadística. Y un poco la cosa importante de la clasificación de Clavien-Dindo es ver que nos permite diferenciar entre dos grupos en cuanto a resultados de complicaciones postoperatorias, teniendo en cuenta que las frecuencias entre ambos grupos de estas complicaciones no eran muy diferentes, ¿no? Un poco la importancia de ver no solo la frecuencia con la que aparecen las complicaciones, sino también la gravedad y la implicación que tienen estas. ¿No? Porque en esta cirugía un poco lo que explican es que la cantidad de complicaciones que hay es muy baja, o sea, no hay mucha complicación. Entonces lo que hay que tener en cuenta es esta complicación, qué relevancia tiene. Y obviamente en el grupo de radioterapia, como los tejidos curan peor, son la importancia que tienen estas complicaciones es mucho mayor. La clasificación de Clavien-Dindo permite clasificar las complicaciones postoperatorias con objetividad muy alta. El grado de cada complicación se asigna en función del tratamiento que se tiene que instaurar para poder tratarla. Es cierto que al tener estos grados y al clasificarlo cada profesional está sujeto a un sesgo que se puede reducir bastante utilizando, ¿no?, el criterio del grupo oncológico japonés. Una limitación que tiene es que la clasificación de Clavien-Dindo no distingue entre complicaciones del sitio receptor y del sitio donante, es decir, hay que tener en cuenta que hay complicaciones que pueden ser multifactoriales y es difícil a veces asignar si viene del lugar receptor, del lugar donante o un poco del global, y es lo que explica en el artículo con un paciente que hizo una insuficiencia renal asociada a la deshidratación que había provocado un hilio, ¿no? Es decir, parece que el hilio venga de la zona donante, pero a su vez este hilio puede ser debido a todo el proceso quirúrgico. Y otra cosa importante es un poco, está gradando en función de la gravedad y del tratamiento que se requiere, pero en cada cirugía hay complicaciones que son mayores que otras. Y un ejemplo sería la pérdida del yeyuno o una fístula faringocutánea. Si requieren cirugía, tienen la misma clasificación o la misma gravedad que un hematoma del cuello que requiere drenaje y que al día siguiente el paciente ya esté curado. En los dos casos estaríamos ante un 3B, pero no es la misma la implicación de un hematoma del cuello que se desbrida y que el paciente después está bien respecto a perder la reconstrucción, que implicará muchos días más de ingreso y otra cirugía más grande para probar otro tipo de reconstrucción, o que aparezca una fístula faringocutánea que también puede requerir actuaciones reconstructivas añadidas. Las principales limitaciones del estudio es que es retrospectivo, por lo tanto puede ser que algunas complicaciones no estén del todo bien recogidas por falta de información, y después que también se podría comparar la reconstrucción con un yeyuno libre para una faringolaringectomía total con el gold estándar actual, que serían los colgajos fastiocutáneos, como sería el ALT, ¿no? Y esto sería un estudio interesante para evaluar la morbilidad del sitio donante como principal limitación para este tipo de colgajos viscerales. Y nada, para acabar un poco, el sistema de clasificación de Clavien-Dindo es un sistema útil, objetivo, que permite gradar las complicaciones postoperatorias y su morbilidad después de una reconstrucción de cabeza y cuello, y que puede ser muy interesante para comparar colgajos, métodos reconstructivos que sean muy diferentes, ¿no? Porque comparar entre una ALT y un radial puede ser algo sencillo utilizando los métodos no estandarizados, pero si ya comparamos colgajos viscerales con colgajos fastiocutáneos, puede ser un poco más complejo evaluar
no comparar lo que implica una dehiscencia en una LT o una dehiscencia en una herida de la parotomía, ¿no? Entonces, clasificación interesante para utilizar en el ámbito reconstructivo.